El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Baltasar Cantú, que es director industrial de Collier. Es ingeniero mecánico administrador del TEC de Monterrey, tiene un diplomado de bienes raíces en el TEC de Monterrey, certificado del CCIM por el CCIM Institute, miembro de la Society on Office Realtor. Está cursando actualmente la maestría en bienes raíces corporativas. En cuanto a su experiencia, Baltasar se unió a Colors International a partir del mayo de 2006 como director industrial en las oficinas de Monterrey, tras su participación anteriormente en Estiva Desarrollos Industriales como gerente comercial y como corredor industrial en Citrus Capital. Con más de 10 años de experiencia inmobiliaria industrial, ya ha participado en contratos inmobiliarios de renta y venta en más de 1 millón de metros cuadrados alrededor de toda la República. También uno de sus principales logros es el Top Producer Colors Monterrey del 2007 a la fecha. También el Top Producer Color International México del 2009 a la fecha y Top 15 Producer Color International LATAM de 2011. Le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Agárrate el micrófono. ¿Cuál es? Bueno, muchas gracias, buenos días. Vamos a hacer una pequeña presentación de qué es lo que busca un cliente en un broker industrial. Okay. Vamos a empezar con qué es un broker industrial. Es un consultor inmobiliario que asesora a las empresas en la búsqueda y selección del espacio idóneo para realizar su actividad primaria, ya sea manufactura, distribución, logística, etcétera, buscando las mejores condiciones de mercado para su cliente. ¿Qué es lo que busca el cliente? Pues que la persona que te está representando tenga conocimiento de mercado, tipo de propiedades, precios de renta y venta, cómo se calculan los mismos, disponibilidad, tasas de capitalización, costos adicionales además de la renta, como derechos de KVAs, los costos triple neto, seguros prediales, mantenimientos, conexiones a servicios, etc. Busquen que anticipe sus necesidades, flujos de materiales, logística, de dónde vienen la materia prima, hacia dónde va el producto terminado, instalaciones especiales para el tipo de operaciones que ellos van a buscar, tipo de servicios públicos que necesitan, si necesitan gas, si necesitan luz, en baja tensión, en alta tensión, escuela de ferrocarril, etc. Y muchas veces te preguntan por las características generales del mercado laboral, qué tan lejos está la mano de obra, qué tanta rotación en estas zonas, etc. Habilidades de negociación, que tengas conocimiento de términos legales, sobre todo, y que lo sepas normalmente en español y en inglés, porque la mayoría de los clientes son extranjeros, y que tengas opciones para resolver los mismos y poder llegar a un acuerdo y que por algo así no se vaya a trabar la operación. Prácticas comunes de mercado como el tema ambiental, el tema de las garantías de las propiedades, de quién es la responsabilidad de cada parte, el mantenimiento, seguros, plazos, opciones de renovar, incrementos anuales, el tema de due diligence, ambiental, legal, técnico, dependiendo de cada empresa. Y luego vamos a hablar un poquito de los tipos de propiedades que hay en el mercado. Es una bodega clase C. Normalmente las bodegas clase C son menores a 2000 metros, alturas no mayores a 6 metros. Normalmente tienen 4 pulgadas de espesor en piso, 10 centímetros, sin estacionamiento, sin patios de maniobras, construcción muy ligera. No puedes cargar algo adicional a lo que ya está calculado porque se te viene para abajo el edificio. Normalmente no tienen aislante térmico, también puntas, ¿no? Una relación de terreno a construcción mayor al 80%, por este caso casi prácticamente tiene el 100%,
con la normatividad antigua. Normalmente están ubicadas en zonas industriales antiguas o mixtas. Quienes buscan este tipo de producto normalmente son pymes, empresas familiares, talleres, pequeños centros de distribución. Las rentas normalmente son bajas, los contratos son a corto plazo. Y en el mercado hay muchas opciones, no hay una estandarización, arrendadores poco sofisticados, y el mercado muy dinámico. O sea, hay mucha rotación de productos. Hoy está disponible, a lo mejor en 15 días ya no está. Las clases B son un poquito más grandes, entre 2.000 y 5.000 metros, un poquito ya más altas, de 6 a 8 metros, ya con 15 centímetros de espesor en el piso, un poquito de estacionamiento, a diferencia contra los otros que no tenían estacionamiento. Normalmente las maniobras se hacen en la calle, como aquí se puede ver. Donde está la calle, aquí se hacen las maniobras. Construcciones medianas ya permiten algo de carga sobre la estructura, normalmente sin aislante térmico en techos, relación construcción normalmente mayor al 70 o alrededor del 70%, y ya están ubicadas en zonas industriales o parques industriales públicos. El tipo de cliente que busca este producto son empresas medianas, centros de distribución con poco flujo por la cantidad de andenes. Los plazos de contrato ya son un poquito más largos, en promedio son 3 años. Y mismo caso que las clase A, también hay muchos desarrolladores, hay muchos dueños, no hay estandarización de producto. Los arrendadores no son muy sofisticados y también es un poco dinámico. El producto clase A normalmente son edificios mayores a 5.000 metros, con alturas mayores a 8 metros, mínimo 15 centímetros de espesor en piso, amplio estacionamiento, traen un cajón cada 200 metros de construcción más o menos en promedio, patios de maniobras exclusivos para este edificio, aislante térmico en techos, preparación para sistemas contra incendios, normalmente la relación construcción-terreno del 50%, y el 95% de las veces están ubicados en parques industriales privados. El tipo de clientes son empresas medianas y grandes, centros de distribución grandes y centros logísticos. Plazos de contrato promedio 5 años. También hay muchas opciones, sobre todo aquí en Monterrey. Ya hay estandarización de los edificios, los arrendadores son sofisticados, y el mercado es relativamente dinámico. Y digamos que hay un cuarto tipo de producto que son los trajes hechos a la medida. Las características es que en vez de que el cliente se adapte al edificio, el edificio se adapta al cliente al proceso que ellos van a hacer. Normalmente no necesitan el edificio para mañana, sino traen plazos de ocupación a mediano plazo. Y en mercados donde hay poco inventario, llámese Aguascalientes, Saltillos, que son mercados un poquito más chiquitos. El tipo de cliente normalmente son empresas medianas y grandes, centros de distribución, centros logísticos igual, contratos mayores a 5 años, en promedio para un edificio 100 renta anda alrededor de 10 años el plazo de contrato. Y hay varios desarrolladores a nivel nacional que tienen la capacidad tanto económica como técnica para realizar este tipo de productos. Aquí no se va a ver muy bien, pero dividimos en una pirámide los tipos de proyectos: edificios de abajo de 2.500 metros, de entre 2.500 y 10.000, y de 5.000 en adelante en clase A. La mayor parte de las operaciones que se dan en todos los mercados en promedio son edificios menores a 2.500 metros, y normalmente el tiempo que te toma un proyecto de estos es de 3 a 4 meses. Desde que te dicen, necesito este es mi requerimiento, 3-4 meses están cerrando una operación. Los de clase A y B, de arriba de 2.500 hasta 10.000 metros más o menos, normalmente el tiempo es de 6 a 12 meses. Y los proyectos grandes, clase A o Build to Suit, de arriba de 5.000 metros, normalmente toman entre 10 o 12 y 24 meses entre que te dan la bandera verde hasta que se cierre la operación.
Aquí más o menos estoy poniendo un snapshot del proceso que normalmente lleva un cliente. El primer paso pues es saber qué es lo que quieren, entonces es identificar sus necesidades. Normalmente toma una semana, un mes más o menos en que mandes pedir propuestas, recibas las propuestas, las analices, las resumas, etcétera. 2-3 semanas para que puedan tomar una decisión con quién quieren estar. 3 semanas de negociación para términos comerciales, plazos, precios, incrementos, lo que se vaya a negociar. Un mes más o menos para negociar la parte legal. Y de ahí en un edificio existente, de 3 a 4 meses en que te acondicionen el edificio. Y un mes adicional para detalles. En un build to suit o edificio hecho a la medida, la primera parte es muy similar. El primer mes y medio es en ver números, el segundo mes, digamos, es en acordarlos, el tercero legal. La construcción normalmente va entre 5 y 6 meses, dependiendo del tamaño del edificio, y un mes al final para ver detalles. Este es un ejemplo de cómo nosotros presentamos la información a nuestros clientes, que básicamente es: identificamos cada uno de los edificios, información económica, información, digamos, cualitativa, especificaciones de cada uno, información financiera, un análisis de ocupación, cuánto te cuesta, cuánto te va a costar, considerando todos los costos que mencionaba antes. No es nada más la renta, sino cuánto se paga el predial de seguro, mantenimiento del parque, etcétera, etcétera, para que el cliente pueda tomar una decisión informada. Y estos son unos ejemplos de algunas operaciones en las que hemos tenido la fortuna de participar. Este fue un centro de distribución de 5,000 metros aproximadamente aquí en Apodaca, que se cerró a principios de año. Criotech fue una reubicación. Ellos tenían más o menos como 18 bodegas de 1,500 metros juntas y los fueron creciendo paulatinamente y terminamos reubicándolos a una nave industrial, todo bajo un techo. Ahorraron como el 30% de espacio en eficiencias a la hora de juntarse en un solo techo. A Vito lo representamos en un centro de distribución de 16,000 metros aquí en Ciénaga de Flores. Stone Ridge, similar, 12,000 metros en Ramos Arizpe. A Titza lo representamos en búsqueda de 10 hectáreas en García, que nos están construyendo la nueva planta. Male fue un edificio hecho a la medida en venta en Celaya, Guanajuato, y Magna Powertrain, un edificio de 18,000 metros en Ramos Arizpe. Lo dejé al final porque este fue un caso de éxito. Nos habló una corredora que el cuñado le había ayudado a comprar una casa y resultó que su empresa estaba buscando una nave. Nos habló por un listing que traíamos, y cuando me empezó a hablar y a hacer preguntas, y cuando le empecé a hacer preguntas, pues no, había muchas que no sabía respuestas. Entonces le dije: si quieres te acompaño a ver a tu cliente, vamos a platicar, y al final de cuentas pues, nos presentamos, tuvimos la fortuna de que nos asignaron el proyecto, y de estar buscando una nave clase B, un contrato de 3 años, terminamos una nave del doble de tamaño, un plazo de 10 años, en la que todo el mundo salimos ganando. Entonces es un caso de éxito. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o duda. Ingeniero, ¿podría decirnos cuál es el promedio de renta por pie cuadrado, metro cuadrado o por pie en las naves actualmente? Varía mucho desde un centro de distribución, que es una caja de zapatos, hasta un centro de manufactura que puede tener aire acondicionado, humedad y temperatura controlada. Sí, no preciso, sino promedio. Por las clases, van a ser como unos $2.50 en clase C, unos $3.50 a 4 clase B y $4.50 en promedio. ¿Por pie o qué? No, por metro. Dólares por metro.
Dólares por metro, así aprox. 60 pesos para arriba. No, man. Disculpe y muchas gracias. Sí, la mayoría de los contratos son en dólares. En clase A y B, por eso casi todo lo manejo en dólares. En clase C, sí, todos son en pesos. En clase B, a lo mejor 50-50. De clase A para arriba, el 95% de los contratos son en dólares. Sí, nosotros ya tampoco manejamos pesos. ¿Euros o...? Sí. En cuanto al número de propiedades que se ven para tomar una decisión una persona, un cliente, por lo general, ¿cuántas propiedades ve para al final decidir por una? Depende mucho del mercado. Por ejemplo, en Aguascalientes te dicen, pues hay 3 y son 3. Aquí un recorrido normal de una nave de 5,000 metros tienes 18 o 20 opciones. Entonces normalmente lo que tratamos de empujar al cliente un poquito es que vaya acotando el número de opciones, normalmente en papel primero, viendo pros y contras de cada características de alguna, y a lo mejor enfocarnos en alguna zona en particular. Pero sí depende mucho caso a caso. Varía mucho. Sí. Hay algunos clientes que dicen, yo nada más necesito edificios que tengan arriba de 10 metros de altura, y pues eso solo te descarta muchas Y en opciones. el caso de Monterrey específicamente. En el caso de Monterrey, el último recorrido que hice, así de todo Monterrey, fueron 25 opciones de edificios existentes y otro tanto de terrenos para edificios hechos a la medida. ¿En alguna área especial, algún municipio? Depende, va de caso a caso. Apodaca o Escobedo o Santa Catarina. Lo que he cerrado este año ha sido uno en Apodaca, uno en Santa Catarina, uno en Ciénega de Flores. Entonces, depende del cliente. Del cliente, perfecto. Sí. Gracias. Acá está la pregunta. Sí, perdón, aquí Carlos Aldeco. Okay. Oye, a veces por desconocimiento del cliente o desconocimiento del asesor, nos metemos en problemas de rentar bodegas generalmente clase C por cuestiones de uso de suelo. ¿Qué recomendación tienes ahí para los que no somos expertos en el asunto? El dueño debería tener una constancia de uso de suelo. O sea, es parte del due diligence, y debería de tenerla o poderla pedir. Y si no, lo otro que se puede pedir es que te dé un poder y vayas tú y lo solicites. Sí. Perdóname, sí. ¿Cómo manejan ustedes las exclusivas? O sea, cuando llego yo contigo a tu oficina y te digo, ya ando buscando una bodega X, Sí. ¿firmo contigo una exclusiva para de localización? Para que yo te represente, sí. Ok, En el 90% de los casos. perfecto. O sea, tú trabajas para compradores o para solicitantes. Firmas una exclusiva con ellos. Sí. ¿Cómo la firmas y cuánto le cobras? ¿O cómo cobras? Me paga el arrendador como normalmente. El dueño me paga. Ok. ¿Le ¿Le cobras algo al solicitante? No. Pero firmas una exclusiva. Pero vemos una exclusiva. ¿Por qué? Porque de Estados Unidos hasta México, hasta ahorita, el mercado es que el que paga es el arrendador. Hay otros mercados como en Europa o en Brasil. Si quieres que yo te represente, pues me pagas. Pero aquí estamos muy americanizados en ese sentido. ¿Cuánto le cobras? ¿Cómo les cobras? ¿Cuánto cobras? 5% del valor del contrato por los primeros 5 años, 2,5% por el resto del contrato. Si es venta, el 5%. Normalmente te dan patadas, pero pues la idea es pues, por ahí terminar. Disculpe, otra pregunta incómoda. ¿Nos podría decir cuál es el valor mínimo del terreno en Breña en Monterrey para industria? Igual, está complicado. Normalmente te tienes que ir atrás para adelante. Es decir, ¿en cuánto lo puedo vender urbanizado? ¿Cuánto me va a costar urbanizar? ¿Cuánto me va a costar traer los servicios? ¿Cuánto puedo pagar por el terreno? Entre eso y lo que la gente quiere, normalmente hay una diferencia grande. Así lo entiendo, pero ¿cuál sería el valor mínimo de un terreno en Breña para poder realmente ser atractivo a un desarrollador industrial? Máximo, entonces. ¿Cuánto dices? Máximo. El valor máximo. Mínimo y máximo. Pero yo prefiero el mínimo. No, pues el mínimo pues, es 0. Bueno, pero no es valor de mercado. Sí. No, yo creo que el máximo debe de andar en la Apodaca, que es el más caro, unos $30. Así ya castigado. ¿Y en Guadalupe? ¿Eh? ¿O pesquería?
En pesquería eran unos $10. Muy mal. Déjame terminar ahí nada más. ¿Cómo negocias el pago? Porque a veces tenemos problema de que le dices, bueno, si son por 5 años, me vas a dar el 5%, excede a los 3 meses de renta, ¿ok? ¿Cómo les cobras? O sea, ¿cómo le dices, oye, te va a decir, espérame, me vas a dar 2 meses de depósito, 1 mes por adelantado, y me los quieres quitar todos? O planteas un esquema de pago, cómo vaya cobrando las rentas, o sea, ¿cómo manejas esa parte? Depende del desarrollador. Si estás hablando con los de la parte de arriba de la pirámide, no tienes ningún problema. Con la parte de abajo de la pirámide, normalmente les das plazo. En algunos casos hemos negociado, pues págame cada 6 meses. O págame una parte de cada renta. Una Sí. cosa. Perfecto, pero no hay una norma. No hay una norma. Muy bien, gracias. Sí. En cuanto al tiempo de exclusividad que manejan ustedes, Para representar al cliente, 12 meses. Excelente. Como Luis Manuel sí hace sus Bueno. tareas, señores. Baltasar, un par de preguntitas rápido. Más o menos, ¿cuál es la rentabilidad que busca el propietario de la bodega? De rentabilidad y de retorno. Más o menos. Los retornos, la última vez que vi andaban como en 15 sin palanca y como 18 con palanca. Con deuda. Y en rentabilidad estoy hablando de la tasa interna de retorno. Las tasas de capitalización, que básicamente es dividir tus flujos entre tu inversión, andan entre 9,5, 10,5. Dependiendo del cliente. De repente te llega un cliente muy grande y se tiran a matar. Sí. Y la otra pregunta era, los extranjeros, ahorita la tendencia de todos los que vienen a lo mejor a la parte automotriz y todo, ¿cuál es ¿están buscando mucho la parte de ferrocarril para sacar las mercancías, o están buscando la parte aérea o terrestre? La parte automotriz, la tendencia es que las armadoras te piden que estés a 25 kilómetros de radio máximo de la planta. Entonces el ferrocarril ya no es un factor, porque todo tú tienes que mandar en trailer. Los que están usando ferrocarriles son los que exportan. Los que hacen carros sí usan el ferrocarril porque los mandan a los puertos, pero los que hacen partes, que podrían ser nuestros clientes, no necesitan. Entonces, la tendencia, ¿por dónde la verías tú? ¿Por la parte aérea o la parte terrestre o la parte...? Terrestre. En general, ¿verdad? La parte terrestre. El aérea es normalmente para emergencias. Sí, es para emergencias. O cosas muy chicas, caras. Sí. Y el ferrocarril, pues se ve que le están invirtiendo mucho a esa parte, ¿verdad? Los que tienen mucho, los que son productos muy grandes, de volumen, sí vale la pena. Pero el automotriz es el que te va a hacer la puerta, te la tiene que entregar en media hora. 25 kilómetros. Sí, 25 kilómetros están buscando del armador. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es tu opinión del interpuerto? Es un buen proyecto para grandes usuarios, desde mi punto de vista. O sea, para grandes usuarios como los que actualmente están. Para el que está buscando 5,000 metros, se me hace que todavía le queda lejos y tienen problema con la mano de obra. Gracias, Baltasar. Dos preguntas. Una, ¿nos podrían compartir la presentación? Gran parte de ella sí. Gracias. Y otra, ahorita hablabas de un caso de éxito interesante donde una colega se acercó a ustedes con un cliente. En ese esquema, obviamente ella, pues, fue un trabajo de hacer la referencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar nosotros de esa manera con ustedes? ¿Qué esquema manejan? ¿Algún esquema de comisiones ya establecido? ¿Cómo lo manejan? No tenemos, normalmente es caso por caso, no tenemos un esquema establecido, y va a depender también qué tanto control al final de cuentas podemos tener del cliente. O sea, si tenemos ya mucha certeza de que el negocio se va a hacer, se puede repartir más. Si estamos todavía con algo de riesgo, en que, ¿sabes qué? Pues estoy viendo contigo, pues estoy viendo con 3, 4 personas más, nuestra probabilidad de éxito baja. Entonces, para que nos interese, al final de cuentas, a lo mejor necesitaríamos un pedazo más grande del pastel, pero básicamente en ese sentido va. Yo creo que ahí valdría la pena ahorita hacer algún comentario de fijar una norma, como todas las franquicias la tienen, fijar una norma entre nosotros. Aquí en lo local, cuando trabajamos uno con otro,
trabajamos al 50%. Pero cuando es un referido y lo vas a entregar a otra compañía, ellos se quedan con el 75%, es el 25% por lado lo que se debe de compartir, y debemos de nosotros circularlo y compartir ese tipo de repartición para no tener problemas y que sea un estándar entre todos. Creo que es una forma justa para cada quien, porque si a ti te mandan un cliente de la Ciudad de México, es igual. O sea, yo me voy a quedar con el 75, porque si yo voy a tener que repartir con algún compañero de ustedes me van a pedir el 2,5. Entonces yo me voy a quedar con el 1.25 y voy a repartir el otro 1.25. Y mejor si cobran el 5%, ¿verdad? Yo creo que nos va mejor. Gracias, perdón. Gracias. Baltasar, hablaste ahorita de que un desarrollador, $10 el metro cuadrado como valor residual de terreno. En Breña. En Breña, sí. Pero estás hablando de áreas más extensas, obviamente. Un usuario final de 3, 4 hectáreas, y ahorita hay mucha especulación en pesquería. ¿Cuánto es 2 hectáreas, 4 hectáreas? ¿Cuánto es un precio sano para un usuario final, no para un desarrollador? $45 más o menos, con los servicios a pie de lote, que esa es la gran diferencia. Porque mucha gente dice, no, pues tengo 4 hectáreas y quisiera poner aquí al lado mío, entonces vale. Sí, porque en todas partes donde se detona un proyecto que es a futuro, se comienza a especular y ya quieren las perlas de la Virgen. Entonces nuestro papel es tratar de normar el criterio y tener elementos para justificar un precio. Si no, a eso le agregas, el otro que llega va a querer más y más, nunca lo vamos a alcanzar. Emilio. Normalmente ustedes tienen los precios a la mano para quien se los pregunte, o son como algunos desarrolladores que primero te tienes que acercar y ver qué quieres y luego te hacen presupuesto y te hacen la vida tan cansada que vas para otro lado a buscar mejor. Tenemos los precios de salida, los tenemos a la mano, pero igual dependiendo del sapo la pedrada, como dicen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un centro de distribución que no va a necesitar oficinas, iluminación, nada. Volvemos al tema, el que tiene sistema contra incendios de sprinklers, 10% de oficina, humedad y temperatura controlada. Hay muchos factores que empiezan a incrementar. Entiendo que el producto tiene que ser el adecuado para ese cliente, pero en el caso del mismo producto, ¿le vas a hacer exactamente la misma bodega a una compañía internacional o a una compañía nacional? Ahí no depende del sapo de la pedrada. Las garantías para el desarrollador son muy importantes. Nada más le exiges las mismas garantías a cada quien. O sea, ¿por qué usan esa palabra, esa expresión de depende del sapo la pedrada? Es muy, yo la veo demasiado agresiva para los clientes. Para el banco, para el que te financien, no es lo mismo si tú le estás rentando a Bimbo que si le estás rentando al que hace las tortillas. ¿Por qué? Porque el respaldo, la capacidad de pago de uno es muchísimo más grande que el otro. Entonces me prestan a mí más barato si te le estoy rentando a una empresa grande que si le estoy rentando a una empresa chiquita. Entonces, al final de cuentas, los desarrolladores lo que buscan es una tasa interna de retorno. Una de las variables es en cuánto te prestan. Entonces, como esa variable se mueve, dice, no te puedo decir un número porque pues, no es lo mismo si te estoy rentando a una empresa clase A más un contrato de 10 años que a una empresa C un contrato de 3 años. Entonces, todas esas variables, a final de cuentas, por eso cambian un poquito. Y cuando tienes precios de salida, normalmente tienes un rango. Ok. Baltasar, depende también qué garantías le des al propietario para darte una tasa, aunque no seas banco. Corporativa o fiador o ligado solidario, pero que te respalde. No, ellos calculan su renta en base a cuánto le van a prestar. ¿Sí? El banco te va a prestar más barato entre la garantía corporativa o la fianza o la carta de crédito que te den será más sólida. Pero son dos tasas diferentes, la tasa que se fondean ellos y la tasa de retorno que están buscando ellos. Un comentario en relación a esto de las garantías. Cuando son plazos a largo plazo, normalmente
el dueño de la nave descuenta ese contrato, ¿verdad? Entonces, lo que comentaba Baltas es muy importante. No es lo mismo que a veces contar un contrato donde la garantía es Bimbo o es General Electric o a Copérez, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Ahorita que hablabas de los que sacaste la gráfica de los tiempos para realizar un contrato de 3 a 4 meses aquí, ¿verdad? Sí. Pues ahí estaba viendo que hay unos contratos muy a largo plazo. Ahí esa parte, pues el dueño de la nave se juega esos 5 meses, 6 meses, esa parte del año. Bueno, cuando es build to suit, pues ya hay un arreglo, ¿verdad? Pero todo ese proceso pues se puede tardar 1 año o 6 meses o... Normalmente en el modelo financiero de los desarrolladores lo que hacen, este es mi periodo de construcción, este es mi periodo de espera en conseguir mi inquilino. Esos son los flujos que estoy esperando en el futuro y así calculan su tasa de retorno. O sea, todo eso ya está calculado desde el principio. Que le pueden fallar, tanto para bien como para mal, puede ser. O sea, si yo estoy esperando que me va a tardar 6 meses en rentarlo y me tardo 3, pues ya gané. Pues si me tardé 9 meses en vez de 6, por decir algo, pues ya tu rendimiento empieza a castigar. Pero cuando son bodegas ya hechas, si tú traes un cliente, aunque sea AAA, y viene a ver una bodega y ve otras 10 tuyas, otras 10 opciones, y pues vamos a suponer que le gusta una, ya entra el proceso de negociación y los trámites y los papeles y todo eso, y se tarda 5 o 6 meses, el dueño se espera, no te pide algo, pero una vez ya que dicen sí la quiero, déjame revisar todo esto, y van los departamentos legales de uno. Normalmente, y depende de la empresa, antes de los términos legales, ya que acordaste los comerciales, se puede firmar una carta de intención, pero hay empresas que por política no firman nada. O sea, pues, y si se me va, se me fue. Ni pagan. O están negociando, tampoco pagan. Menos pagan. O sea, ahí pierde. Sí. Digo, porque si es un contrato de 3 años y te tardaste 6 meses en negociarlo, o en lo que la empresa gringa viene, los técnicos y revisan todo, pues estás perdiendo un X% ahí de la renta. O sea, es una parte importante. Sí. Así se maneja. Sí, así es. Gracias. Alberto Huidobro. Baltasar, normalmente, bueno, la experiencia que tengo, es muy difícil que te den una exclusividad para vender terrenos con vocación industrial que se manejan pues a una velocidad muy lenta normalmente. Pero se me ocurre, ¿cómo podríamos hacer con Colliers para que podamos aportar los socios AMPI propiedades de tipo, sobre todo terrenos de vocación industrial, donde sintamos que estamos haciendo una sinergia con Colliers? ¿Qué nos recomiendas? ¿Para desarrollar o para ya usuario final? Pues puede ser para desarrollar, porque tenemos algunos que son muy grandecitos. Y que eso lo platicamos ya caso por caso, porque si no, ahorita no tengo una respuesta a eso. Perdón, Luis Manuel. Bueno, como dice Bata, va a depender caso por caso, definitivamente, ¿verdad? Pero normalmente cuando hay un terreno que el socio AMPI tiene la exclusividad, ¿verdad? Para poder entrar a una negociación con nosotros, requerimos que haya una exclusividad para poder trabajar, para tener una certeza que le vamos a invertir tiempo y todo, ¿verdad? También comentaba ahorita Baltasar que, bueno, pues, si no hay una exclusividad, no quiere decir que por eso no nos pueda llegar a interesar, pero pues no le vas a dedicar al mismo tiempo los recursos que requieres, la publicidad que necesitas hacer. Es todo un proceso que lleva tiempo y dinero, ¿verdad? El poner una propiedad en el mercado nacional, primero local, después nacional, luego internacional, es todo un proceso que lleva tiempo, que hay que subirlo a nuestras páginas, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tiempo que también te vayan a dar, definitivamente un terreno ahorita industrial, si no nos lo dan a mínimo 1 año, pues, ni le entramos, ¿verdad? Salvo que sea
pues una cosa muy buena, y normalmente las cosas buenas no te las dan. Otra pregunta acá, Gerardo. En lo que ahorita mencionabas de pesquería, cuando los terrenos no están dentro de la parte industrial, pero también son industriales, vamos a decir que están en breña. Ahí en este caso, ¿qué tanto es el precio que se pueda manejar ahí? Hablando de frentes de carretera Es que la verdad es que apenas viendo el terreno para poder dar así un estimado, hasta así... Un mínimo máximo no hay. Si es para desarrollar, yo creo que no te pueden pagar más de $10. Si es para desarrollar, no creo que le salga al desarrollador más de $10. Ok, gracias. A ver, una pregunta por acá. Yo sé que varía mucho el costo del terreno dependiendo en donde esté, pero ¿cuánto es el costo como inversionista por metro cuadrado en cuestiones de construir una bodega tipo A, tipo B o tipo C? Yo sé que la Build to Suit es muy variado, pero una prox. Una clase A anda como $400 por metro, una clase B como en $320 y una C en unos 230 más o menos. ¿Dólares? Estás hablando de costo de como $3,000, como 4,500 y como 6,000 más o menos. Está correcto. Baltasar, ¿hay alguna, utilizan la palabra nave y bodega de manera igual? Nave tiene ruedas. Normalmente naves A o B, bodega normalmente son C. Pero yo sí las entiendo yo. No, bueno, la pregunta es porque si nos fijamos, como que la parte, permítame por favor, como que la parte industrial comercial está mucho más educada que la parte residencial. Y si se fijan, muchos procesos de los que tienen ya el mercado y las mejores prácticas industriales, debiéramos aterrizarlos a la parte incluso residencial. La parte de los terrenos, pues, puede servir para mucho. Pero a veces utilizamos una vez una reunión, le digo, bueno, ¿qué entendemos por bodega? ¿Qué entendemos por nave? Y nada más por los meros vocablos es importante, que nadie notan una diferencia en cómo te manejas. Yo lo clasifico así, o sea, clase C para mí son bodegas, clase A o B son naves. Okay. Por tamaño también pueden ser. Sí, o por sofisticación, no sé. ¿Tienes alguna información ahí que nos pudieras compartir de qué es lo que está sucediendo en pesquería? Sabemos que ahora lo de Ternium y que hay ahí mucha especulación, y platicarnos un poquito cómo anda el mercado, cómo sienten ustedes el mercado. Está dinámico, está interesante, está jalando. Sé que se están empezando a acercar empresas a nosotros, de nuestros clientes nada más uno nos ha empezado a preguntar, pero hasta que no se haga oficial el anuncio no va a pasar mucho. Como nosotros nos enfocamos mucho a representar al usuario, aunque conocemos las matemáticas de cómo calcular el resto, la verdad no estoy muy enterado si se han movido mucha tierra, se ha movido poquita, ahí sí no sabría decirte. Los edificios de segunda generación, haces un Build to Suit para X cliente muy específico. Por alguna razón nos ha tocado casos de, oye, tuvieron que cortar el plazo por las circunstancias, pero para el propietario obviamente ya se amortizó, ya hace lo que tú quieras, ¿no? Entonces es un poco más barato rentarla en segunda generación que un Build to Suit. Sí. Y hay edificios de muy buena calidad, pero ya con 10 años o más. ¿Traes rangos, por ejemplo, en Apodaca o así simbólicos? ¿Qué tal más bajos? Sí, respecto a uno nuevo. No crees que es mucho la diferencia, porque al final de cuentas es ubicaciones. Si el edificio estuvo bien construido desde el principio, uno nuevo a uno con 10 años, en teoría no debería tener mucho cambio más que un poquito de desgaste. Pero si han de estar a lo mejor un 5%, o sea, no crees que va a ser así la diferencia del cielo a la tierra. Sí, no.
Yo creo que uno de los problemas principales, precisamente cuando se queda una nave industrial que fue build to suit, es que en el mercado vas a batallar para encontrar un cliente con esas características, pues porque fue hecho a la medida para ese tipo de empresa. Si consigues una empresa similar, pues definitivamente que esa te va a poder pagar eso o más en un momento dado, ¿verdad? Pero es muy difícil, ¿verdad? Entonces el desarrollador normalmente está dispuesto a bajar el precio lógico del mercado o de lo que le costó, porque realmente sabe que pues el número de creadores va a ser muy bajo, ¿verdad? Entonces pues a veces hay oportunidades que las logran los que andan buscando eso, ¿verdad? Oye, ingeniero, y la parte de la elaboración del contrato, toda esa parte de la papelería complicada donde se tiene que proteger el dueño de la bodega, porque a lo mejor un build to suit son 10 años y si a los 5 años se quieren ir, o sea, toda la parte legal, ¿cómo apoyan ustedes? ¿Cómo se maneja? En la parte comercial, prácticamente se la negociamos todos nosotros, que son todos ese tipo de cosas, que la salida, que los incrementos, que pasa con lo ambiental, etcétera, etcétera, pero el abogado es el que tiene que ponerlo en blanco y negro al final de cuentas. Nosotros nos tomamos a lo general, ellos ven el específico, nosotros no vemos el punto y la coma porque pues no somos expertos. Ellos involucran normalmente las dos partes involucran a un abogado. Involucran a un abogado ya en la parte legal y y adelante, ¿no? Sí. Okay. Oye, Pata, yo creo que vale la pena que platicaras un poquito sobre qué es realmente el due diligence, en qué consiste, quién normalmente lo pide, eso, cuánto tiempo lleva, y también la parte de los plazos, normalmente el desarrollador cómo paga esa comisión, ¿verdad? Si es a 5 años o sea a 10 años, aunque sabemos que de la comisión que ya platicamos ahorita, pero la parte del due diligence, cuando es un terreno en breña, digamos, normalmente llega el cliente y dice me gusta el terreno, lo opciona. Hay muchos dueños que no les gusta el tema de opcionarlo, porque si llega alguien más ya no lo vendí, pero al final de cuentas el que lo va a comprar dice lo voy a opcionar con estas condiciones. Estas condiciones es ver que haya factibilidad de luz, que haya factibilidad de agua, que haya factibilidad de todo lo que necesito, que no haya un dinosaurio abajo enterrado, porque pues el terreno entonces no sirve para nada, y normalmente ese periodo toma 45 días, 60, y normalmente piden 30 más por si acaso. En una nave igual, dependiendo del cliente o del usuario, hay unos que te hacen, lo ambiental prácticamente todos lo hacen, hay otros que te hacen un estudio técnico para ver si el edificio va a aguantar las cargas que dice, que el piso va a aguantar lo que dice, etcétera, etcétera, y ese término normalmente se lleva como 45 días. En las modificaciones que se hacen especialmente para bodegas, no necesita. Diría yo que en las especificaciones de las bodegas, bodegas especiales, vamos a decir, donde el cliente quiere el traje a la medida, ¿verdad? No hay una condición si el plazo del contrato es menor para decirle, o hay en caso de que haga tantos cambios como para decirle, sabes que yo te lo entrego así y al final me lo tienes que entregar como yo lo tenía. Esa cláusula siempre viene en los contratos, pero ahorita la tendencia es que las empresas lo que quieren es gastar menos en el edificio y más en su core business, que es al final de cuentas lo que les da más rendimiento. Okay. Entonces he visto contratos que le meten a la renta y estás pagando rentas de $7 porque traen muchas especificaciones especiales, mucha parte de esas van amortizadas, al final de cuentas son financiamiento, pero que dicen, si tengo 100 pesos, pues prefiero comprar una máquina que me va a generar otros 100 pesos que gastarme esos 100 pesos en poner algo en el edificio. Okay. Sí. Pero esa regla es normal, o sea, si yo te lo entrego verde con amarillo, tú me entregas verde con amarillo cuando te vayas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Por lo que noté, el tema está interesante, ¿verdad?
Entonces estamos ahí platicando con el Manuel Galindo. En algún otro desayuno comentamos que la idea era hacer sinergia AMPI y Monterrey, y que de alguna manera, que ellos son líderes en el mercado, nos den cursos. Estamos platicando y puede ser a partir de, ojalá sea en este año, que lo vamos a agradecer, porque estas prácticas creo que de alguna manera a lo mejor no podemos mandar ya en los niveles A todavía, pero sí podemos aportar algo para en la parte de clientes o en la parte de propiedades, para que ellos las promuevan a otros niveles de mercado que ya dominan, ¿no? Los cursos no sabemos cuáles vayan a salir, pero estamos trabajando en eso. Si no hay más preguntas, José Luis. Pues realmente esto nos marca así como una perspectiva, ¿verdad? Hasta dónde podemos llegar. Yo creo que todo el respaldo que tenemos de AMPI a través de los años y con la imagen y el prestigio que hemos logrado, podemos pensar en navegar en otros mares a otras alturas. La cosa es tener la infraestructura de soporte y poder arriesgarnos a estos niveles. Entonces, todas estas conferencias, Baltasar, nos ayudan un poquito a visualizar hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y estamos en campo fértil, es cuestión de ponernos a pensar en estas alternativas. Baltasar, gracias por acompañarnos. Pequeño recuerdo del día de hoy. Sí, hazte tantito para allá para ver.